Bueno, otra vez aquí vamos a reiniciar el en vivo, pues ustedes saben que a veces se aprecian en unas horas y eso que el en vivo está publicado por todas partes y no sé cómo hacer. Bueno, pero estábamos hablando con el médico, con el doctor Fidel Plata, precisamente de la nutrición y la salud sexual. Volvemos a retomar y vamos al inicio, el cual yo estaba indicándoles que la salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, emocional y mental relacionado todo esto con la sexualidad. Entonces vamos a retomar otra vez con el médico aquí este en vivo tan interesante. Pues estábamos hablando, primeramente estábamos hablando de nuestro pH, que qué pasaba, etcétera. Entonces vamos a recopilar, hacer una pequeña, un pequeño resumen. Ahora sí me está Recorderis. Yo la escucho perfecto. ¿Usted me está escuchando a bien. mí? Ok, entonces aquí yo lo puedo escuchar a usted también perfectamente. Bueno, Y, perfecto. ok, perfecto, sí, muy bueno. Entonces, Bueno, eh, empecemos nuevamente a hacerle un recorderis a todas esas personas que en este momento pues se están conectando de nuevo. Hoy queremos hablar de sexualidad y su relación con la nutrición. Nos decía la doctora Ivonne pues, que la Organización Mundial de la Salud establece que tiene que haber un bienestar físico, emocional y social para que tengamos realmente una buena salud sexual. Pero es algo importante entender que la sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas de cada individuo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos que estar muy pendientes de nuestra nutrición. También estábamos comentando que es importante lo que nosotros comemos porque al final eso es lo que somos. Si comemos bien, estaremos bien. Si comemos mal, estaremos mal. Si definitivamente comemos bien, vamos inclusive a oler bien. Por eso es importante un estilo de vida saludable donde nosotros estemos pendientes de nuestra nutrición, estemos pendientes de la condición física y de la actividad física. Empezamos a hablar acerca de lo que significa la vagina, el olor y el pH vaginal, que realmente es algo muy importante. La mujer tiene un órgano que es maravilloso. Recordemos que la vagina es un órgano que Dios puso ahí para tener una serie de funciones. Ayuda a la mujer no solo a que por ahí salgan los bebés, sino también tiene la función de producir placer sexual en la mujer. Pero esa vagina debe tener unas condiciones que son importantes. Todos sabemos que la vagina es como la boca. La boca tiene saliva y la saliva cumple la función de hidratar, humedecer y lubricar la boca. Resulta que en la vagina sucede lo mismo. También hay una secreción vaginal que debe ser como la saliva, transparente, no debe tener color, no debe tener olor. Y tiene algo importante la vagina. Tiene un olor que solo la tiene la vagina. Pero ese olor es importante en la parte sexual, porque no es un olor desagradable. Es un olor que si no hay infecciones, el olor va a estar bien. Pero para que el olor esté conservado y que esté normal, tiene que haber un pH equilibrado. Si nosotros hacemos que el pH de pronto esté muy ácido o que de pronto esté muy básico y de pronto lo que estamos haciendo es un desbalance del pH vaginal, estamos dañando todo. Porque recordemos inclusive que algunas comidas pueden alterar el pH vaginal. Y aquí la importancia de mirar qué es lo que realmente comemos. Cuando la mujer está en periodo de ovulación, sus hormonas femeninas, que son los estrógenos, se disparan y la vagina empieza a estar más con más irrigación sanguínea, la vagina está más lubricada, la vagina está más hidratada, porque precisamente los ovarios están produciendo más cantidad de hormonas. Esto ayuda para que la relación sexual realmente funcione. Pero empieza a suceder algo realmente mágico y es que la vagina, por el efecto de esas hormonas, empieza a liberar un olor muy característico, que se le llaman copulinas vaginales o feromonas vaginales. Y para poner un ejemplo a todas esas personas que en este momento nos están viendo, cuando tenemos una mascotica en la casa y esa mascotica que tenemos en la casa es una hembra, si esa hembra empieza a estar en periodo de calor, es decir, empieza a estar ovulando, vemos que empiezan enseguida un poco de machos, un poco de mascoticas machos a estar atrás.
¿Atrás de qué? Del olor. Y uno ve que cuando llega, inmediatamente lo que intenta es olerle los genitales, porque esas copulinas, esas feromonas, están produciendo un efecto súper importante, un efecto que es maravilloso, de estímulo sexual. Pero ¿qué pasaría si ese pH vaginal que está allí empieza a desbalancearse? Las bacterias que viven allí, que se llaman flora basilar, que es una microbiota que vive ahí, empieza a alterarse. Y cuando empieza a alterarse esa flora vaginal, se llaman bacilos de Oderlein, son los guerreros que están protegiendo la vagina. Al quitar esos guerreros o ese escudo, cualquier infección se mete. Y sabemos todos que por la humedad de la vagina hay una infección que generalmente se le mete a las mujeres, que son los hongos. Los hongos generalmente producen un poquito de flujo, un flujo que muchas veces es grumoso, como leche cortada, que muchas veces rasca, produce prurito, que muchas veces produce como unas rajitas en la vagina, que le produce como dolor y molestia. Y esa infección por hongos muchas veces puede producir también lo que se llama una vaginitis, que es una inflamación de la vagina, y la mujer empieza a decir, me está doliendo al tener relaciones sexuales. No tiene por qué dolerle a una mujer que tenga sexo. Si está teniendo dolor, lo más probable es que haya inflamación. Y si hay inflamación es porque hay infección. ¿Dónde empezó entonces el problema? En que el pH vaginal se alteró. Y muchas veces, por comidas que son inadecuadas, por ejemplo, el exceso de comer carne, puede producir una alteración en el pH vaginal. Algunas mujeres inclusive acostumbran a estarse lavando los genitales con algunos jabones que son desinfectantes, algunos jabones que son irritantes, algunos jabones que de pronto compran en farmacias y que aparentemente la dejan muy limpia, pero que le están quitando el pH vaginal. Algunas mujeres inclusive acostumbran a utilizar vinagre blanco o ácido acético. Y ese ácido acético, por ser un ácido, lo que está haciendo es que me está quitando la flora, me está quitando todos esos microorganismos que viven allí en la vagina y me están produciendo problemas. Entonces, es importante entender que existen unos factores externos que pueden estar dañando esa flora vaginal y ese pH, pero también lo que yo coma puede estarme alterando. Y el ejemplo más sencillo es cuando una persona está comiendo mucho dulce. El comer mucho azúcar, ya lo sabemos que en los diabéticos se predispone a que hagan infecciones en las mucosas, sobre todo en la boca, sobre todo en las mujeres en la vagina. Entonces, si una mujer empieza a consumir mucho dulce, empieza a consumir mucho azúcar, este azúcar va a predisponer a la mujer a estar haciendo infecciones vaginales que muchas veces inclusive pueden obstruir las trompas y producir problemas de infertilidad. Por eso es importante entender, y por eso estamos hoy aquí reunidos con la doctora Ivonne, que es una persona que sabe mucho de nutrición porque es nutricionista, para que hablemos acerca de el tipo de alimentación que realmente debe tener no solo la mujer, sino también el hombre. Porque muchas veces hay personas que comen en exceso y lo que están haciendo con eso es ponerse con sobrepeso, con obesidad, terminan no solo con un riesgo cardiovascular, sino terminan con una vida sedentaria porque una persona no es lo mismo que tenga sobrepeso a que no lo tenga. Y eso impide a que tengan un buen desempeño sexual. Así es, Doc. Y así como usted está diciendo, precisamente la flora bacteriana presente en la vagina cumple precisamente una función protectora y es frente a aquellos patógenos externos, pero el aumento del pH provoca una disminución de esta flora. Entonces, el aumento del pH se debe a muchos factores que usted está diciendo, ¿verdad? Y también el aumento y la disminución del pH. O sea, uno y el otro ocasionan efectos negativos precisamente en la salud vaginal. Y tiene como consecuencia precisamente incrementar el riesgo de infección. Así es, doctora. Es importante lo que usted acaba de decir, porque aquí tenemos que mirar que el pH vaginal tiene que estar conservado. En algunas ocasiones las alimentaciones inadecuadas pueden estar produciendo problemas y por eso vemos que si queremos mantener un buen pH vaginal debemos comer frutas, verduras, arándanos, bastante líquido. Pero muchas veces lo que vemos es que algunas personas empiezan con una alimentación inadecuada
exceso de Así es. cigarrillo, exceso de alcohol, exceso de azúcares, y con esto lo que están haciendo es dañar el pH vaginal, produciendo una serie de problemas. Tenemos que recordar algo muy importante, y es que si tenemos un cuerpo sano, tenemos una mente sana y tenemos un sistema hormonal sano, nosotros vamos a estar bien. ¿Y por qué es importante decir estas tres cosas? Un cuerpo sano, una mente sana y un sistema hormonal sano. Porque resulta que también el estrés, las personas que sufren de depresión, de angustia, de ansiedad, estas personas también pueden estar teniendo problemas porque sus defensas empiezan a disminuirse, porque empiezan a hacer picos de hiperglicemia y empiezan a producir alteraciones. Una persona que no tiene un cuerpo sano, que tiene un sobrepeso marcado, esta persona puede tener desequilibrio en su metabolismo y esto puede estar produciendo que la persona esté alterando el pH vaginal. En algunas personas que generalmente tienen mucho sobrepeso, y nosotros lo vemos generalmente como ginecólogo cuando hay el síndrome de ovarios poliquísticos, en el cual vemos Ok. que los ovarios se empiezan a llenar de muchos quistes, y esto generalmente es producido porque existe una resistencia a la insulina, porque la persona come mucho dulce, el páncreas libera insulina, me baja el azúcar, entonces la persona vuelve y come mucho dulce, el páncreas libera otra vez insulina, y hay una pelea entre la insulina y el azúcar, pero resulta que el problema más grave es que este desbalance termina produciendo una resistencia a la insulina en que la mujer va teniendo unas ciertas características. Se empieza a poner muy velluda, se empieza a poner con más sobrepeso, empieza a tener algunas áreas de su cuerpo más oscuras, por ejemplo, el cuello, las axilas, los genitales empiezan a ponerse como de un color negro. Y este síndrome de ovario poliquístico, una de las formas que tenemos los tratamientos, que tenemos los ginecólogos de darle tratamiento y las nutricionistas, es que la persona empieza a hacer un estilo de vida saludable donde bajar el azúcar sea lo más importante. Algunas personas dicen, es Saludable. que yo no como dulce, pero se toman una gaseosa o dos gaseosas al día. Es que yo no como dulce y resulta que pasan comiendo helados, postres y todo eso. Entonces es importante entender que la alimentación al final realmente va a ser importante a la hora de nosotros tener una mente sana, un cuerpo sano y un sistema hormonal sano, porque recordemos que los ovarios en la mujer deben estar funcionando bien. Y si nosotros le estamos mandando mucha carga de sobrepeso y de azúcar, podemos hacer que funcionen realmente mal. Así es, Doc. Pero una manera de cuidar la vagina y esta área en general es precisamente a partir de los alimentos, así como usted está diciendo, que regulen el pH en los niveles óptimos como una defensa continua para nosotros. Entonces, de esa manera no, que yo no es que tenga en el momento que tenga el problema y lo va a hacer y después dejo. Eso tiene que ser de una manera continua, ya cambiar, o sea, optar por ese estilo de vida. Entonces, de pronto aquí podría dar unos tips, no sé si lo doy al final o usted aprovechar de que usted está conectado, porque es que de pronto no solamente son infecciones urinarias, dentro de esas infecciones urinarias también hay que descartar precisamente el papiloma o la candidiasis, precisamente son inflamaciones en los genitales que pueden estar ligadas en ocasiones a aspectos que de algunos y de alguna otra manera ajenos a la mujer, ¿verdad? Como Así por es, doctora ejemplo Ivonne. que van al baño, por ejemplo, que van a un baño ahí público, etcétera. Entonces son todas esas cosas. Así es, doctora. Usted tiene razón. Y algo importante que debemos entender entonces es que si estamos hablando de una flora, tenemos una flora de microorganismos en la boca, la tenemos en la vagina, la tenemos en los genitales, la tenemos también en el intestino. Entonces es importante entender que todo lo que nosotros comemos en forma inadecuada puede alterarnos esa flora que tenemos en las diferentes partes del cuerpo. Cuando una persona tiene una alimentación que no es adecuada, uno de los problemas que empieza a tener es estreñimiento. Y resulta que ese estreñimiento va a producir que todas esas bacterias que están en el intestino grueso, que están en el colon, empiecen a pasarse por las paredes del colon y se van hacia la vejiga y hacia la vagina. Entonces, se ha visto que las personas que sufren de estreñimiento empiezan a tener infecciones vaginales a repetición y empiezan también a tener infecciones en la orina. Entonces, es importante entender que cuando hablamos
de proteger la flora, llámese flora de la boca, flora de la vagina, flora del intestino, es importante que entendamos entonces que nuestra alimentación sería realmente lo más importante. Si nosotros estamos pendientes de una buena alimentación y de hacer ejercicio, vamos a tener realmente una buena sexualidad. Aquí es importante entonces entender que si tenemos una buena actividad física, vamos a tener una buena circulación. Recordemos, y este punto aquí es importante, y es uno de los problemas que empiezan a tener las personas que sufren de diabetes. Los diabéticos empiezan a tener problemas de circulación por el azúcar. Recordemos que el pene necesita circulación. Es decir, si una persona tiene mala circulación, tiene un problema en la circulación del pene y va a tener problemas de erección. Resulta que la mujer tiene pene, solo que se llama clítoris. Y ese clítoris también necesita tener circulación. Si ese clítoris no tiene circulación, la persona entonces va también a tener una disminución de la parte de su líbido. Entonces, cuando nosotros miramos que la actividad física realmente es importante, debemos estar muy pendientes de que esos ejercicios y el estilo de vida saludable que tengamos nos va a ayudar a que tengamos una actividad hormonal muy importante. Cuando nosotros tenemos un buen estado físico, un buen estado mental, una buena alimentación y un estilo de vida saludable, nuestro organismo va a empezar a liberar unas endorfinas que cada una de esas tiene su función. Dentro de estas endorfinas hay una que es la más importante de todas, que se llama la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que se libera en el cerebro y que nos produce placer, que nos hace sentir muy bien. Entonces nosotros vamos a tener una vida placentera, vamos a estar realmente muy bien. Pero resulta que cuando no estamos liberando dopamina, entonces nosotros vamos a estar funcionando realmente mal. Entonces, ¿qué cosa sería entonces en este momento importante? ¿Cómo haríamos? Y sería un tip muy importante para nosotros liberar dopamina. La felicidad es un estado en el cual la persona toma la decisión de ser feliz. Nosotros podemos tener satisfacciones en la vida, pero que muchas veces esas satisfacciones pueden ser negativas. Por ejemplo, el comer puede ser una satisfacción que se convierte en una adicción. Y esta adicción de comer, sobre todo bebidas azucaradas, nos puede llevar a que tengamos sobrepeso, que hagamos un riesgo cardiovascular y que tengamos un infarto. Entonces, cuando hablamos de adicción cuando hacemos algo que nos gusta, pero que eso que nos gusta al final nos perjudica nuestra vida y que eso que nos perjudica nuestra vida se apodera de nuestra voluntad. Entonces hay personas que dicen, es que yo cuando estoy ansiosa o ansioso se me da por comer. Cuando yo peleo con mi pareja se me da por comer. Cuando estoy nervioso o nerviosa se me da por comer. Si tengo una fiesta tengo que comer. Si voy a tener sexo tengo que comer. Es decir, la vida de la persona gira en torno a comer. Y a comer sobre todo ¿qué? De comidas que generalmente son inadecuadas. Generalmente comidas que son azúcares. Resulta que cuando una persona come azúcares se le produce energía. Entonces la persona dice, me siento bien. Por ejemplo, hay gente que dice, cuando yo me tomo una Coca-Cola, yo me siento súper bien. Claro, porque se está metiendo una carga de azúcar y una carga de xantinas, que las xantinas son parecidas a la cafeína y a la nicotina, y activan a la persona. Pero la carga de energía que se está metiendo esa persona, al final va a ser perjudicial para su organismo, porque está produciendo sobrepeso, está produciendo mala circulación. Entonces, si nosotros miramos que el estilo de vida saludable sería el más importante para nosotros poder liberar esa dopamina y tratar de sentirnos no solo placenteros, sino felices, tendríamos que tener un cambio de actitud, porque la felicidad realmente uno toma la decisión con qué cosas es feliz. Algunas personas dicen, no, es que yo soy feliz cuando yo voy a un restaurante y pido toda clase de comida. Sí, porque te estás rellenando, estás teniendo una sobrealimentación y estás tratando de satisfacer una ansia. Y esa satisfacción de esa ansia hace que el cerebro sienta que tiene una recompensa, pero te está perjudicando, porque al final esa mala circulación que va a producir dentro de las arterias y las venas, algo que se llama arterioesclerosis. Y por eso muchas personas terminan con infartos, terminan con trombosis. Entonces la gente dice,
pero si esa persona estaba bien, estaba gorda, estaba llena de vida. No, si esa persona tenía sobrepeso y tenía un índice de masa corporal que no era el adecuado para ella, esta persona estaba mal. Mal. Los estrógenos ayudan a proteger a las mujeres en el riesgo cardiovascular, siempre y cuando la mujer trate de estar bien. Por eso en mi consulta como ginecólogo, doctor, ¿usted qué vitamina me recomienda? ¿Usted qué colágeno me recomienda? Yo siempre le digo, estilo de vida saludable, que usted trate de hacer ejercicios, que usted trate de tener una alimentación adecuada. Muchas personas consideran y dicen, es que yo no necesito ir donde una nutricionista. Y están totalmente equivocados, porque ustedes, las nutricionistas, son las que pueden educarnos la boca. Porque es que hay personas que consideran que ir donde la nutricionista es a pasar hambre o a que le quiten todas las comidas, cuando eso no es así. Ustedes son unas orientadoras de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida y del futuro, porque al final volvemos a lo que decíamos ahorita, somos lo que comemos. Nuestro organismo va a estar bien si nosotros intentamos estar con un estilo de vida saludable, y dentro de ese estilo de vida saludable, la nutrición realmente es lo más importante. Fundamental. Así es, Doc. Por ahí yo vi y apunté unas preguntitas que estaban haciendo, bien precisamente, pues no la entendí, usted la va a entender. ¿Qué medicamentos ayudan para ovular? Pues yo no había escuchado eso, pero yo me imagino, pero yo casi, pero esa fue una de las preguntas. Vamos a irlas contestando, vamos a irlas contestando. Sí, vamos a irlas contestando. Bueno, existen muchos medicamentos que sirven para ovular. Me imagino que la persona que nos acaba de escribir está teniendo un problema de infertilidad. Cuando hablamos de infertilidad, estamos hablando de una mujer que tiene más de un año de estar con su pareja y que no ha podido quedar embarazada. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que averiguar dónde está el problema. El esposo tiene los espermatozoides bajitos. Aquí volvemos nuevamente a la parte de nutrición, porque resulta que el zinc y el selenio son súper importantes para subir los espermatozoides. Las azúcares generalmente bajan esa producción de espermatozoides y predispone a las personas a hacer realmente problemas. Segundo, tenemos que mirar cómo están las trompas. Hay un estudio que se llama histerosalpingografía que nos muestra si las trompas tienen obstrucción, pero resulta que las trompas muchas veces tienen obstrucción porque hay infecciones. ¿Y qué conllevó esa infección? Volvemos nuevamente, alimentación inadecuada, consumo de azúcar que predispuso a que se metiera una infección. Los ovarios, necesitamos que los ovarios funcionen bien para que la mujer ovule. Se ha visto que las mujeres que son delgadas ovulan mejor que las mujeres que son gorditas. Cuando pasamos y vemos mujeres de pronto que tienen un pocotón de hijos, miramos y decimos, oye, pero esa mujer tan flaca como tuvo tantos hijos, el estar delgada ayuda a que la mujer ovule y menstrue en forma adecuada. Entonces, es importante entender que sí existen medicamentos como el clomifeno, que es un medicamento que se utiliza para que la mujer ovule, pero que el médico, el ginecólogo, tiene que evaluar dónde está el problema. Así es, Doc. Aquí otra pregunta que alcancé a captar y es, ¿el consumo de carne cómo influye en el balance del pH, en el desbalance del pH? Alguien preguntó eso hace ratico porque ya tiene que estar por ahí arriba. Es sencillo y nosotros tenemos que mirarlo. Sabemos que la carne produce estreñimiento. Cuando comemos carne en demasía, recordemos que vamos a un restaurante de carne, no comemos una presa de carne, han pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y todavía seguimos eructando la carne. Es decir, la carne es de difícil aceleración en el metabolismo. Sí, es de difícil. En ese sentido, como estamos estamos ante un proceso inflamatorio igual, infeccioso, ¿verdad? La carne no es una buena aliada en el tratamiento que nosotros vamos a tener inmediatamente para mejorar el estado que tenga el paciente. Ya así sea, tampoco es buena aliada si el paciente es obeso, etcétera, porque el paciente obeso también está en un proceso inflamatorio. Entonces, por ende, la carne no es recomendable para aquellos procesos inflamatorios, por eso no es buena consumirla cuando estamos con esas patologías. El consumo de la carne, cuando ya nosotros consumimos, cuando nosotros consumimos carne, demora 48 horas en nuestro metabolismo, o sea, 3 días para ser metabolizada.
Entonces, si nosotros queremos un avance con el paciente, ¿el consumo de la carne sería adecuado? No es adecuado. Entonces, No es precisamente adecuado. exactamente. Entonces, ¿qué alimentos son adecuados? Alimentos que sean alcalinos, alcalinos, alcalinos. Entonces, yo de eso voy a hablar ahora cuando el doctor, porque ahí hay una pregunta, algo largo que escribieron, Luz Romero. Luz, documento cuando se ha estado en tratamiento de fertilidad, se logra el embarazo, hay una pérdida a las 7 semanas y nuevamente se inicia el tratamiento con Timaquin. ¿Es posible lograr un embarazo sano? Cuando un embarazo se pierde, el embarazo se puede perder por muchas causas. Una de las causas puede ser porque el embarazo no venía bien, porque puede haber algún tipo de problema cromosómico. Dos, puede haber un problema hormonal. La progesterona puede estar bajita. Tres, puede haber problemas de tipo inmunológico. Y cuatro, puede haber problemas de tipo infeccioso. Hay que identificar qué pasó en el embarazo anterior y hay que tratar de quitar si hay una infección, hay que tratar de dar progesterona. Es decir, esta paciente que vuelve a embarazarse tiene que entrar en un manejo directo con el ginecólogo. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Mire que él lo está respondiendo, pero de todas maneras, cuando nosotros queremos llevar una alimentación sana, les voy a dar unos tips de algunos alimentos, no de todos los alimentos, porque son muchos, pero sí traje unos apuntes de algunos alimentos precisamente que nos van a ayudar sobre todo a que mantengan un pH vaginal balanceado y evitar estar en esos problemas engorrosos de tener esos flujos, etcétera, etcétera. Lo digo desde mi experiencia en el manejo nutricional con pacientes que han estado, como yo le estaba comentando, no sé si yo le dije ayer, he tenido pacientes que han ido a ginecólogo, a médico, eso con este problema, pero no cambian su estilo de vida. O sea que hacen el tratamiento que el ginecólogo le manda y que es un super tratamiento buenísimo para erradicar, etcétera, pero el mismo entorno, la misma estilo de vida, la mala alimentación, ese hace incurrir nuevamente a la infección. Entonces, ¿pero por qué? Si hay ese tratamiento, pero no se ha dado cuenta que hay un punto importante, cambiar la alimentación. Cuando esto sucede, entonces es cuando se mejora esa situación. Una paciente, pues vino con ese problema de mucho tiempo, tenía años con flujo, con problemas con la pareja, el flujo le olía y ha tenido un tratamiento aquí, ya estaba cansada inclusive de estar visitando médicos y etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa. Mandé a hacerle, pues, mandé a hacerle el examen para mirar cómo estaba su pH. Obviamente, el pH lo tenía por el suelo, lo tenía por el suelo. Y le dije, aquí lo que yo veo es este problema. Y a este problema vamos a atacar. Entonces, si no es, entonces ya ahí sí toca ir, ya, entonces, pero era ese el problema, o sea, para mí era ese el problema y cambiamos todo. Y más nunca esa paciente, o sea, mejoró y hasta este momento esa paciente con su relación estable, de pareja, etcétera, o sea, más nunca. Y vos, bueno, me dice, la única que me quitó eso, y le dije, no, tu estilo de vida, pues hiciste caso, pero te quiere decir de que la nutrición es un punto importante para eso. Entonces, en algunas frutas y verduras, por ejemplo, sobre todo aquellas que contengan vitamina C, fortalecen nuestro sistema inmunológico, eso todos lo sabemos, para cuidarnos de qué, de esas ciertas infecciones. Es muy recomendado comer también precisamente espinacas, generalmente las verduras de hojas verdes que son ricas en eso, en cuando estamos hablando de las verduras. Ahora, tenemos aquí un superalimento muy, muy bueno, que es el ajo. Sabemos que tiene propiedades antifeciosas y antihongos. Es muy útil en caso de que tenga, por ejemplo, como una candidiasis. Lo he probado mucho con pacientes con eso, no vamos a... Y precisamente me gusta que yo misma tengo un video comiéndome el ajo, o sea, me encanta. me, lo como, me lo como 2 o 3 veces en el día, eso depende. Pero preferiblemente me como una pastilla,
pero como manera preventiva. ¿Por qué? Porque el ajo tiene un componente que se llama lisina, que es el que le da el olor a ese fuerte que tiene el ajo. Y precisamente ese es como el antibiótico que tiene. Entonces, cómo se activa, cómo se acciona cuando uno lo machaca y se lo machaca y lo come así, ¿verdad? Porque en pastilla no es lo mismo, pastilla no, a mí no me gusta el ajo, voy a comprar la pastilla, es lo mismo que tú lo comas y no tritures. Entonces, ahí donde tú así es. el ajo contiene cantidades, por ejemplo, tiene vitamina C, tiene selenio, tiene vitamina B6, ¿verdad? Tiene magnesio, o sea, imagínate, el ajo se utiliza no solamente en la cocina, sino en muchas otras cosas. Entonces, el ajo como antibiótico, pues es eso. Nosotros, inclusive para la gripa, para los hongos, para los hongos de los pies, en una recetica es machacar 3 cabecitas de ajo y se le echa en un poquito de aceite de oliva, se deja una semanita guardado y después se echa ahí en los honguitos de las uñas y después me dirá. Así es, tiene usted razón. Tiene usted razón y anotando, doctora, en relación a lo que usted decía ahorita, muchas veces la paciente empieza con una infeccióncita vaginal y va donde un médico le manda óvulos, va donde otro le manda óvulos, antibiótico, y al final todos esos antibióticos terminan acabando la flora vaginal normal y cambiando el pH. Por eso es importante entender que muchas veces ya el problema no es de antibiótico, es de pH vaginal y de la flora que está ahí. Ahí es donde la persona tiene que entender que el estilo de vida y la nutrición, que es el caso que usted nos está diciendo, por eso resultó. Porque muchas personas creen que se van a quitar esa molestia, esa punta de antibióticos y de óvulos, cuando no es así. No es así. Entonces, mejorando una situación, empeorando otra en nuestra salud. Otros son los prebióticos, los probióticos y yogur natural. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a balancear nuestro pH, manteniendo los niveles ácidos bajos, que es lo importante. Entonces, además, esto nos proveerá de bacterias benéficas que nos defienden contra eso. Lo otro es precisamente, aunque no le presten atención, un juguito de arándano. Tiene muchos beneficios para el riñón. Muchos beneficios para el riñón. ¿Por qué? Porque por ello previene y alivia los síntomas de las comunes infecciones urinarias. El arándano acidifica la orina y balancea el pH. Entonces, hay veces que nosotros no nos gusta o no le prestamos atención, pero en los alimentos encontramos la solución a nuestros problemas que tenemos. No tenemos que utilizar, a veces, fíjese, con ahora con el coronavirus, el COVID, y esos tratamientos preventivamente debe ser así. Cuando te sientas un síntoma, está lo que es una ollita caliente con tus hojitas de, ¿cómo que se llama? Eucalipto, y hacer lo que generalmente nos ponen en la clínica, hacerlo en la casa. Uno, las gárgaras de agua de sal y tener siempre nuestro limpiador de garganta. Otro es las tomas calientes, y hay una toma que es excelente, que es el limón, la miel de abeja y un poquito de bicarbonato. Entonces, todas esas cosas nos sirven en la casa. Muchos se han mejorado en casa con tratamientos nutricionales. Aquí hay una pregunta. Algo importante, doctora, que quería anotar, porque creo que ya ahorita vamos a llegar ya a lo que Instagram nos da en el tiempo. Sí. Si a nosotros nos duele la muela, tenemos que ir donde el odontólogo. Si Así nosotros es, queremos un estilo de vida adecuado en relación a nuestra alimentación, para eso están las nutricionistas. El tema de fertilidad, es decir, tiene un problema de infertilidad, para eso está el ginecólogo. En mis redes sociales, donde aparezco como Fidel Plólogo, ahí tengo un video que hice para todas esas mujeres que tienen problemas de infertilidad. Entonces, es importante entender que si algo no funciona bien, que si algo te duele, la persona tiene que buscar a la persona, al profesional que sabe de esto. Aquí las nutricionistas son importantes para hablar de estilo de vida, porque no solo van a hablar del estilo de vida saludable,
de la condición física adecuada, sino de la alimentación adecuada que se necesita para estar bien. Así es, Doc. Y como usted dijo, para concluir, pues los líquidos, el agua es fundamental. El Doc lo dijo ahorita, tomar por lo menos lo recomendado. No es que, no, a mí me dijeron que me tomara 3 litros de agua. Lo normal básico son 2 litros de agua. Eso requerimiento, eso lo medimos nosotras cuando va el paciente a la consulta, de cuánta agua necesita en el día el paciente. Pero básicamente se recomienda, pues, cuando el paciente, por lo menos tómate 2 litros de agua, o sea, 8 vasitos de agua en el día, que es lo recomendado. Igual eso va a ayudar precisamente a que tus secreciones de fluidos, ¿verdad?, sean normales y ayudar a mantenerse protegida allá en esas zonas. Y vamos aquí a preguntarle al doc dónde se encuentra, dónde lo pueden encontrar, cuál es, cómo se agenda una cita con él, porque prácticamente aquí los que están conectándose también me conocen, igual también vamos a hablar de eso. ¿Dónde está cuidando? ¿Cómo es la metodología? Bueno, lo más importante es que entendamos que cuando algo no funciona bien, decía ahorita, tenemos que hacernos un chequeo. Y todas las mujeres deben hacerse una vez al año un chequeo para mirar cómo están bien. Es decir, el ir donde el ginecólogo para que le haga una ecografía una vez al año y que mire cómo está el útero y los ovarios es importante. Hacerse una citología una vez al año es importante. Y que el ginecólogo revise a la mujer una vez al año es importante. Me pueden conseguir en todas mis redes sociales como Fidel Plata Ginecólogo. La agenda de citas es el teléfono 301-372-3372. 301-372-3372. Tenemos que entender que el manejo interdisciplinario es importante. Muchos pacientes que son diabéticos, hipertensos, cada día le ponen más pastillas, más medicamentos, más drogas, y al final el problema está en la nutrición. Lo mismo sucede en la sexualidad, lo mismo sucede en muchas mujeres que no han podido tener bebés. Por eso aquí es importante, doctora, y le doy las gracias por haber conversado conmigo en el día de hoy, porque debemos entender que tiene que haber un manejo interdisciplinario. Aquí está el médico, un ginecólogo, nutricionista, si necesitamos un psicólogo, es decir, un equipo de personas para que consigamos que el paciente esté bien. Muchas mujeres que no pueden tener hijos es porque tienen mucho estrés psicológico, están preocupadas, angustiadas, están bloqueadas o tienen problemas de alimentación. Con solo mejorar eso, la persona empieza a ovular y a estar bien. Así que para todas las personas que necesiten una cita, pueden buscarme en todas mis redes sociales como Fidel Plata Ginecólogo o agendar la cita al 301-372-3372. Bueno, para los que están interesados con agendar la cita, porque este es un tema muy interesante, nosotros las mujeres tenemos muchas preguntas y el ginecólogo es el quien nos, en esas partes. Entonces, ¿quién más de la mano de un buen especialista como el doctor Fidel Plata? Abajito de este like le voy a colocar pues su Instagram, su red donde lo puedan ustedes meter y escribirle por ahí. Igual, cuando también quieran una cita nutricional, yo estoy 100% condicional, me pueden escribir a mis redes sociales y con mucho gusto yo los atiendo. Doctor, bueno, estuvo muy interesante, aunque este tema siempre es más largo todavía porque tenemos que volver a repetirlo. A repetirlo en muchas cosas que hay. A veces no podemos abarcar todas las preguntas y todas esas cosas por el tiempo de lo que nos dan, pero mil gracias, Dios lo bendiga por conectarse esta noche conmigo. Espero que de pronto haya sido este tema de mucho interés y que este tema no sea tabú, porque no es tabú, son cosas que vivimos día a día, son cosas que debemos saber para afrontar y poder solucionar. Entonces, Doc, felicitaciones, Dios lo bendiga, muchísimas gracias por conectarse conmigo esta noche. Gracias, doctora Ivonne. Gracias por invitarme. Espero que podamos hacer nuevamente otro programa en vivo y que sigamos hablando de la importancia de los estilos de vida saludables, de lo importante que significa esa nutrición que todos realmente necesitamos, y sobre todo en este momento que estamos en esta gran pandemia, donde debemos tener una buena alimentación,
un buen estilo de vida para que nuestro sistema inmunológico se suba y que podamos, una vez estemos de pronto frente a ese virus, poner una barrera. Muchas gracias, doctora. Que Dios la bendiga. Y un saludo especial a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Sí, un besito a todos, un abrazo, que mi Dios los bendiga y gracias por conectarte con nosotros esta noche. Chaito, gracias.